desde 9.990 pesos, con más gigas y redes sociales libres. Entel. Jorge Satt nos acompaña esta noche. La nueva ruta de la seda, el gran plan estratégico de China. Los críticos que dicen que este es uno de los proyectos más que tienen los chinos para dominar el mundo. Algunos, los que defienden a los chinos, dicen facilita el desarrollo de regiones olvidadas. Leo un artículo, comienzo hablando de esto. Un puerto en Portugal, el de Sines, una ruta de tren a Madrid, un gasoducto en Kazajistán, una urbanización en Malasia, una exposición artística en Dunhuang, en el oeste de China. Todos estos son los proyectos integrados de la nueva ruta de la seda, la ambiciosa red china de infraestructuras repartidas por los 5 continentes, que puede costar hasta $1 billón, un plan estratégico con ramificaciones geopolíticas, económicas, y que es la competencia. Porque aquí en esto, los norteamericanos, nada. Es la ruta desde China hasta Europa. Ni más ni menos. Exactamente. Terrestre. Llegan hasta, tengo los planos acá, mira, desde China, pasando por toda la Unión Soviética, etcétera. Por África. Y por África, exactamente porque hay rutas alternativas, para llegar hasta el corazón de Europa, saltándose a Estados Unidos. Este proyecto, con esto China consolida económicamente su plan mundial. Por lo menos la franja, la ruta de la seda, tiene claramente un interés de ir tomando una mayor posición en África, que es un continente más abandonado en el interés mundial, y en la Unión Europea. Y si nos fijamos en los países de la Unión Europea, cuya recuperación económica ha sido lenta, las tasas de crecimiento infinitamente más bajas que el promedio de China, hace prever que el peso relativo de la Unión Europea en el largo plazo en la economía mundial va a ser mucho menor, significativamente menor que el que ya va a tener China de aquí a 10, 15 años, desplazando también a Estados Unidos, entrando India. En consecuencia, yo veo también una influencia de China muy importante, no solamente en la zona del Asia-Pacífico, sino también África, que está más abandonado, y la Unión Europea, los países de Europa. Tengo aquí algunas cifras. Para la ruta de la seda se tienen que construir los proyectos que se están desarrollando en estos momentos, no es futurología. 41 oleoductos y gasoductos, 199 centrales energéticas, 203 carreteras, puertos, puentes y líneas de ferrocarril, 203. Es una cosa gigantesca donde hay unos planos donde se indica la cantidad de países que están comprometidos y uno ve el plano mundial. Lo que está en amarillo, no sé si se puede ver, en fin, aquí tengo un planito que traje, lo que está en amarillo son los países comprometidos. Ahí está el plano mundial. O sea, los chinos dominando prácticamente el mundo. Y se ve que obviamente Europa, un poco fuera, salvo Alemania, que los alemanes y los chinos. Entonces, ¿cuál va a ser? Los chinos tienen un plan a no tan largo plazo. A 2025 es ser el gran líder tecnológico y con su concepto Made in China. Muchos sostienen que la pelea entre Estados Unidos y China finalmente es una disputa tecnológica. ¿Quién va a ser el líder en inteligencia artificial, en esta llamada cuarta revolución industrial? Y si lo llevamos a la realidad latinoamericana, fíjate, Tomás, que lo que ocurrió con Odebrecht en materia del el gran artífice de la inversión pública en Latinoamérica, con todos los escándalos de corrupción se genera un espacio. Y uno se pregunta, ¿quién va a cubrir ese espacio? Y China lo está haciendo. El aeropuerto de Sao Paulo ya tiene capitales chinos en inversión. Y esto que tradicionalmente asociamos del país asiático que trabajaba con países como Ecuador, como el propio Venezuela, que lo sigue haciendo, ya no es solamente con los países like-minded, como se dice, sino también, veamos lo que ocurrió en el G20 con Argentina, donde compromete un préstamo de $9.000 millones, lo de Chile, con algunos capitales, aunque una participación menor, Brasil, como habíamos mencionado. Entonces se va desplegando, pero con una forma de hacer negocios que muchas veces es distinta, por ejemplo, a lo que tiene Chile en materia de infraestructura pública, que es con concesiones, con un sistema de licitación, y que obviamente es distinto a este trato directo que muchas veces busca China cuando entra a los países. Pero, por ejemplo, la economía venezolana en estos momentos depende de los chinos de forma enorme. Tiene una deuda gigantesca con los chinos. O sea, cualquier gobierno que venga va a tener que someterse a los chinos. Los argentinos ya están endeudados con los chinos, y así progresivamente. Pero los chinos no invierten en empresas productivas.
salvo que sean empresas que extraigan algún mineral, pero empresas productivas. No instalan una fábrica de celulares, no instalan una fábrica de automóviles. No, eso es todo en China. Simplemente se preocupan de extraer recursos. Invierten en industrias de materias primas, por decirlo de alguna manera, y algo de servicios. Efectivamente, y también China piensa que tiene que... A propósito, esto es lo que hacían los norteamericanos en la década del 50, del 40, del 60, ¿no es cierto? Eso es lo que hacían los norteamericanos en los países latinoamericanos, en otras partes. Y los partidos comunistas locales alegaban contra los norteamericanos que sacaban todos los recursos naturales. Y ahora el Partido Comunista ha cerrado porque está el Partido Comunista chino haciendo lo mismo en estos países. Estas son las curiosidades de la política, ¿no? Son las curiosidades de la política, y vuelvo al tema del inicio de que es importante ver cómo participan las empresas de propiedad pública china, de propiedad del gobierno, en los mercados. Si se respetan las reglas de libre competencia, si hay suficiente transparencia, qué ocurre eventualmente, porque no está aprobado en cada caso, con subsidios estatales, por esta situación que se produce, que los financistas de las empresas estatales chinas son también propiedad del Estado chino. Entonces ahí se pueden generar algunos conflictos de interés. ¿Le crean los chinos, no? ¿En sus objetivos, en sus intereses? No. Cuando dan una explicación. Por ejemplo... Es una pregunta, Tomás. No, te hago la pregunta concreta. Los chinos de Tianqi iban a invertir en Sokimich y salen diciendo, no, pues esto es una empresa de un matrimonio. No tiene nada que ver el Estado, esto es un matrimonio que fue muy inteligente, se juntaron dos personas inteligentes y además se enamoraron y se casaron. Y son tan inteligentes que son dueños de una empresa mundial. Habrá que preguntarles a ellos, decían los chinos. ¿Tú les crees la explicación? Yo creo que en la medida que haya más transparencia e información, cada vez se va a creer más. Pero les crees a ellos, ¿no? En esta explicación de que es un matrimonio que no tiene nada que ver con... Y después sale el embajador defendiéndolo. Cuesta un poco creer. ¿Tú crees que Chile, porque Sokimich vence su concesión en el 2030, no es nada para una empresa de este tamaño, o sea, el asunto se empieza a resolver 5 años antes, 4 años antes, ¿tú crees que en un poquitos años más, si Chile no quiere renovar la concesión, como podría no hacerlo, porque no tiene por qué renovarse, lo va a poder estando los chinos en el poder, en el dominio de Sokimich? Lo veo difícil, pero también lo veo difícil por la tradición que tiene nuestro país con la inversión extranjera, que es de respetar los contratos, de no dar un trato discriminatorio al inversionista extranjero. O sea, lo creo también por una tradición que tiene nuestro país institucional con la inversión extranjera. ¿La tradición institucional chilena podría resistir la presión china, dices tú? Yo creo que sí. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra inversión extranjera, la política que tiene Chile transversal, esto Maya y quien está en el gobierno, tiene escasos niveles de control político, que es hoy día un problema que se está produciendo a nivel mundial, que es las restricciones por razones políticas, lo que se llama el riesgo político, que afecta a las decisiones o a los inversionistas extranjeros. Y Chile en ese sentido es un país muy estable, tiene principios claros en materia de inversión, en materia de comercio, y yo veo que va a seguir en esa línea. ¿Conoce Didi? Didi es Ciudad de México, está funcionando Uber y todas estas aplicaciones. Sí. Y resulta que un día llega un asunto que se llama Didi, que es lo que es el Uber chino. Sí, claro. Y los mató. A ver, Uber está en el suelo en estos momentos en Ciudad de México por los chinos de Didi, que están dispuestos a eliminar cualquier competencia norteamericana donde sea y haciendo el esfuerzo que sea. Didi va a llegar a Chile de todas maneras. Y lo que tú dices, Tomás, es lo que percibe el americano. Cuando tú ves las distintas encuestas de percepción en Estados Unidos relacionadas a comercio, se le pregunta al americano, ¿qué opina usted de China? 6 de cada 10 tienen una opinión negativa. Y desde el punto de vista político, el presidente Trump naturalmente toma ese sentimiento, toma esa percepción, y políticamente su guerra comercial, la parte simbólica, no los efectos económicos, claramente tienen un respaldo político en Estados Unidos, porque algo le suena al americano de que China o no compite lealmente con Estados Unidos, o el tema del robo de propiedad intelectual, que básicamente es que para acceder al mercado chino tengo que tener un socio local, empresa china, y es la que finalmente se apropia de mi investigación y desarrollo y de mi tema tecnológico. O sea, se apropian siempre, ¿no? Y por eso, dentro de la negociación en esta tregua de 90 días, vamos a ver si es que se logra avanzar en esa materia,
porque es una de las exigencias que se ha puesto para no aplicar aranceles adicionales a partir del Estados del 1 de Unidos enero. impuso estos aranceles que todos conocemos, Sí. por una gran cantidad de importaciones chinas, una gran cantidad de importaciones chinas, y resulta que aumentó el déficit norteamericano, el déficit comercial. Entonces a Trump le está yendo mal. Aumentó el déficit, sí, eso también está relacionado con el nivel de ahorro de la economía americana y además mientras sea una economía tan dependiente del consumo, va a necesitar productos que no son suficientes lo que ofrece el propio mercado americano. Entonces se importan productos desde el extranjero, como es China. El mejor ejemplo era un Walmart en Estados Unidos y tú vas a ver la infinita cantidad de productos chinos. Pero también es importante señalar que las medidas que ha aplicado Trump sí han afectado a la economía china y la desaceleración que vimos el último trimestre también está dada por estas alzas de arancel o tarifa a los productos asiáticos. Por lo tanto, en definitiva, la guerra comercial es un mal negocio para los dos países. Y hace unos días el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que el cambio climático, la batalla contra el cambio climático está perdida. O sea que ya prácticamente estamos en un punto sin retorno. ¿Cuántos de los 1.600 y tantos millones, cuántos son consumidores en China? Personas que consumen plenamente, de esos 1.600. Una porción muy importante. Sí, pero son 500 millones, 600 millones, no son más. Puede haber 1.000 millones o algo así que están fuera del consumo y que se van a incorporar al consumo. El desarrollo chino significa, en definitiva, el fin del mundo por el cambio, o podría ser el fin del mundo por el cambio climático. O sea, ¿está en manos de los chinos esto? No, yo creo que está en manos de varias potencias, no solamente de China, también está en manos de Estados Unidos, que es lo que va a ocurrir con el cambio climático, con otras potencias industriales como es Japón, el mismo Alemania. Ya, pero si se incorporan 1 millón de personas más... Eso es verdad. Lo podrán hacer muy bien los japoneses, pero no... Sí, pero el cambio climático yo creo que lo que ocurrió... Lo que pasa es que la contaminación en China, en Pekín, es brutal. Sí. O sea, yo no he estado, pero las personas que han estado en Pekín ven esa humarea o esa suerte de neblina que está por la contaminación. ¿Tú crees que los chinos van a tener la inteligencia suficiente como para moderarse y combatir eso o no? Creo que es difícil cambiar esa inercia. Son poblaciones muy grandes, son varios países dentro de uno. China va a invadir el mundo, ¿no? Las invasiones ahora son económicas. Los norteamericanos, sí, claro, tenían acciones militares, pero las potencias hoy día son económicas. ¿Va a ser la potencia del mundo? Yo creo que si gana el liderazgo tecnológico, las invasiones el día de mañana van por el lado tecnológico, sin lugar a dudas. Y si logra ganar esa batalla, va a ser el nuevo líder del mundo. Oye, el otro día hubo un presentador chino de noticias, un conductor de noticias, y era totalmente virtual. O sea, virtual. No existía, virtual, no existía. Y pueden ponerle los ojos azules, el pelo no sé cómo, como usted quiera, lo elige. Nosotros todavía, pero en un tiempo más, ni tú ni yo vamos a estar aquí. Claro. Van a ser virtuales, las preguntas, las respuestas, los señores. Bueno, gracias a los chinos. ¿Y nosotros qué estaremos haciendo? ¿Descansando? O en una de esas totalmente desempleados. Es lo que se viene. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Y ustedes, gracias por seguirnos. Buenas Chao. noches. Busy world we live in, everyone's checking in. The world keeps spinning. Cuando viene salud, se siente. Bienvenida, Lu. We have